En 1999, Kofi Annan, entonces secretario general de Naciones Unidas, anunció en el Foro Mundial Económico de Davos la creación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La propuesta fue calificada en aquel momento como una alianza creativa entre las Naciones Unidas y el sector empresarial para dar al mercado global una cara más humana. Así rezaba el comunicado de prensa. Así, en el año 2000 se constituyó el Pacto Mundial, una iniciativa que promueve la responsabilidad social empresarial con un alcance global, pero articulada en redes locales, todas ellas dependientes de Naciones Unidas, siendo este un ejemplo pionero de alianza a favor del desarrollo sostenible. En los últimos años, el Pacto Mundial se ha convertido en la plataforma líder para el desarrollo, el estudio y la difusión de prácticas empresariales sostenibles, lo que ha permitido al mundo empresarial empezar a establecer conexiones con gobiernos, sociedad civil, mundo académico y comunidad científica para buscar soluciones conjuntas en ámbitos relacionados con la responsabilidad corporativa, tales como el empoderamiento de la mujer, la trazabilidad en la cadena de suministro o la lucha contra el cambio climático. Consecuencia, todas ellas, de las importantes transformaciones que ha experimentado el mundo en las últimas décadas y que han supuesto la aparición de nuevas formas de hacer negocio, así como el desarrollo de una innovación sin precedentes. La población mundial, que en 1950 era de 2.600 millones de habitantes, pasó en 1990 a 5.300, siendo para el año 2030, cuando acabe la agenda, de 8.500 y para 2050 será de 9.700. Esto significa que en 100 años casi habremos multiplicado por 4 la población mundial. Por ello, es hora de tomar conciencia de los problemas que llevan aparejados las formas actuales de crecimiento, como la intensificación del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales o la creciente desigualdad entre las personas, entre otras muchas cuestiones, y que amenazan no solo con frenar o disminuir el desarrollo económico, social y ambiental de las sociedades a largo plazo, sino que están haciendo peligrar el progreso alcanzado hasta la fecha. Y precisamente para hacer frente a los retos emergentes que afrontan las sociedades, el planeta y los mercados, es lo que Naciones Unidas, en una cumbre histórica en septiembre del año 2015, aprobó la Agenda del Desarrollo Sostenible, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo entonces secretario Ban Ki-moon. Como saben, la agenda son 17 objetivos y 169 metas, que todas hablan de desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible incumbe la prosperidad económica, la paz y la justicia social y la protección del medio ambiente. Y estos 3 elementos son lo que realmente significa desarrollo sostenible. Repito, prosperidad económica, paz y justicia social y protección del medio ambiente. La agenda, en el punto 67, y leo textualmente, exhorta al sector privado. ¿Cómo? La actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. Reconocemos la diversidad del sector privado, que incluye tanto a las microempresas como a las cooperativas y a las multinacionales. Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible. Fomentaremos un sector empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y acuerdos internacionales pertinentes. Esto reza el punto 67. Este hecho es especialmente relevante, puesto que es una agenda para el desarrollo y las Naciones Unidas entienden que con la empresa privada, con una alta capacidad de impacto y de transformación sobre los retos, puede realmente implicar desarrollo sostenible.
Las empresas, a través de su experiencia, capacidades, recursos y alcance, son imprescindibles para buscar soluciones a los desafíos globales. Para ello, se potencia el papel del Pacto Mundial. Tenemos el mandato de promover los valores de Naciones Unidas y las prácticas empresariales. El objetivo general de la estrategia del Pacto consiste en crear un movimiento global de empresas sostenibles y otros grupos de interés para crear el mundo que queremos. Uno de los focos de acción principales de esta nueva estrategia es hacer del Pacto Mundial una plataforma para el desarrollo con alianzas a nivel local y global. Hoy en día es la iniciativa de sostenibilidad más grande del mundo, donde hay 13.000 organizaciones adheridas. De las 13.000, la mayoría son empresas y muchas de ellas son pequeñas empresas. Y la red española es la más numerosa. Las redes tienen el mandato de desarrollar en cada país un plan específico. Esto es lo bueno del Pacto Mundial, es que iguala a todos los países, porque cada país, sea de primer nivel, de segundo nivel, en cualquier continente, tiene la obligación de desarrollar su propia estrategia. Las redes localizan la agenda, fortalecen las capacidades del sector privado, promocionan espacios de diálogo de políticas públicas, promocionan también las alianzas para avanzar en la implantación de la agenda y movilizan los recursos financieros necesarios para ella. En Aragón, como diría la consejera, tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte porque tenemos un gobierno que está totalmente volcado e implicado con el proyecto Ebro 2030. Tenemos al IAF, que está totalmente volcado también en esta estrategia. Tenemos la suerte de tener un aragonés, que es Víctor Viñuales, que es el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, y tenemos otros actores sociales, como son tanto los sindicatos como la Universidad de Zaragoza, que nos apoyan en ello. Y como pymes, realmente nosotros trabajamos en el número 8. ¿Por qué en el número 8? Porque como generadores de empleo digno somos responsables del crecimiento económico, pero somos responsables simplemente por tener una actividad económica. Por tanto, podemos y debemos garantizar unas condiciones dignas de empleo. Podemos analizar la retribución de nuestros trabajadores de forma que sea digna. Podemos resolver las posibles brechas salariales de forma que las diferencias entre categorías profesionales no sean abusivas. Para ello, podemos facilitar que nuestros empleados puedan acceder a una formación continua, ya que la capacidad les dará acceso a categorías profesionales superiores. Podemos descubrir que no tenemos brecha salarial de género en nuestras empresas, lo que asegurará que el derecho a la igualdad es un derecho real. Intentemos dar empleo a colectivos desfavorecidos, teniéndoles en cuenta para determinadas tareas. Facilitemos a los jóvenes sus primeros empleos, teniendo en cuenta a aquellos que, por determinadas circunstancias, se han quedado sin empleo a una edad demasiado temprana para poder jubilarse. En Aragón hay 30.000 personas de más de 45 años que les cuesta mucho conseguir empleo y tenemos más de 15.000 jóvenes que, al no estar bien preparados, también les cuesta mucho conseguir empleo. Rediseñemos nuestras instalaciones y nuestros procesos industriales, incluso nuestros productos, teniendo en cuenta los recursos naturales con los que contamos, el medio ambiente y los residuos que generamos. Fomentemos a nuestros empleados y los formemos también en los ODS, en sostenibilidad, para que su comportamiento como consumidores vaya transformándose. Demos ejemplos de buenas prácticas y animémoslos para que nos imiten. Sorprendentemente, ninguna de las empresas del IBEX reporta formación en los ODS a sus empleados. Hagámoslo nosotros, demos ejemplo. Tenemos una responsabilidad que normalmente cumplimos, pero debemos ir un poquito más allá. Midamos nuestros impactos y mejoremos cada año aquello que nos hayamos marcado como objetivo. Divulguemos, compartámoslo y, sobre todo, aquellas ideas que nos hayan dado mejores resultados. Seamos el motor del cambio.
Para ello, no debemos centrarnos en la riqueza que generamos, debemos centrarnos en cómo generamos esa riqueza en nuestra comunidad. Trabajemos también en el punto 9. Busquemos innovar, pensando en la sostenibilidad. Montemos las industrias de forma diferente. Busquemos modelos de negocios sostenibles que tengan en cuenta el consumo de los recursos naturales como el agua, la energía y el residuo que generamos para que no sea luego un problema. Tengamos en cuenta las materias primas que consumimos e intentemos animar a otras empresas de que las adquieran localmente, a aquellos suministros para no traerlos de tan lejos. Intentemos emitir menos CO2 a la atmósfera y, a ser posible, no emitamos. Estudiemos en profundidad esta posibilidad. Existe, podemos hacerlo. Hemos de producir de otra forma y darnos cuenta de que no podemos seguir haciendo las mismas cosas como cuando no sabíamos consecuencias o como aún sabiéndolas no éramos conscientes de sus consecuencias, eran tan graves. Ahora realmente lo sabemos. Establezcamos pactos con nuestros proveedores para que la cadena de suministro esté realmente alineada con los objetivos. Busquemos proveedores o puntos de suministro más cercanos. Reduzcamos las desigualdades. Apoyemos el emprendimiento, conectando con start-up y emprendedores para fomentar y nuevas organizaciones con base tecnológica. Establezcamos procesos internos de transparencia para evitar prácticas irregulares que impacten directamente sobre la desigualdad. Haciendo esto, estaremos trabajando en el objetivo número 10. Abramos nuestros negocios y actividades en países en desarrollo. Aragón ha exportado este año, hasta agosto del 18, 1.025 millones de euros. Planteemos a las administraciones públicas que la ayuda al desarrollo pase a transformarse en inversión al desarrollo, donde se establezcan alianzas entre sector privado, administración pública y tercer sector, para que realmente la ayuda sea eficiente y sostenible. Respetemos las ciudades, desarrollando instalaciones industriales y polígonos sostenibles. Reduzcamos el consumo energético y de agua, profundicemos en el consumo de materias primas recicladas, gestionemos las aguas residuales y residuos de la empresa y concienciemos a nuestro personal en estas cuestiones. Estaremos trabajando en el objetivo 11. Dentro del objetivo 12, consumo y producción sostenibles, retiremos gradualmente del mercado aquellos productos y servicios que impliquen un consumo excesivo de energía, de recursos naturales y de residuos. Utilicemos materiales biodegradables, reciclables o reutilizables en nuestras actividades. Optimicemos el uso del agua y fomentemos la reutilización hídrica, el modelo de producción de la empresa. Minimicemos la contaminación atmosférica, hídrica y acústica en los procesos de fabricación de productos y servicios e impulsemos una producción limpia a través de elementos libres de sustancias tóxicas. Si trabajamos con ímpetu y celeridad en estos objetivos, estaremos trabajando para conseguir el objetivo número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio y sus efectos. Implantemos sistemas de gestión ambiental. Certifiquemos, disminuyamos el uso de combustibles fósiles e invertamos en tecnologías sostenibles. Encabecemos la cultura de la lucha contra el cambio climático. Es más grave de lo que parece y está cambiando más deprisa de lo que habíamos estimado. Encabecemos la cultura de la lucha contra el cambio climático, decía, en la cadena de suministro, exigiendo a los proveedores certificaciones y políticas ambientales para, en base al cálculo de sus emisiones, fomentar una movilidad sostenible. Rindamos cuentas de nuestro trabajo, midamos, mejoremos y comuniquémoslo. Es importante comunicarlo. Sabemos cómo hacerlo, de hecho lo hacemos siempre. Estamos acostumbrados a auditorías, a certificaciones, a IVAs, a impuestos. Y pidamos al sector público, a nuestras administraciones, que igualmente lo hagan, que rindan cuentas y que éstas sean eficientes para que mejoren su gestión, para que mejoren sus presupuestos, nuestros presupuestos. Con todo lo expuesto, estaremos trabajando directamente en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sin necesidad de precisar su aplicación,
para una u otra actividad empresarial o industrial determinada, realmente trabajando en estos 5 objetivos, trabajamos en todos. Todos los objetivos están relacionados unos con otros. Trabajemos juntos, sector civil, sector privado, academia, comunidad científica. Alineémonos, compartamos y aprendamos a implementar la agenda. Hablemos, me decían ayer. Digo, sí, hablemos, pero actuemos. Tenemos que actuar ya. La agenda es un plan, nuestro plan. Como dice nuestro amigo Víctor Viñuales, esta es una tarta muy grande, pero si cada uno la partimos en trocitos y si cada uno se tome su trocico, pues de otra forma la tenemos que ver. Nos la podremos comer entre todos. Que cada uno haga su parte del plan. Es un plan conjunto para todos, porque además la agenda es un plan y es nuestro plan. Es el plan porque es nuestro planeta y porque no tenemos otro planeta. No tenemos plan B, no hay planeta B. Muchísimas gracias.